es creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, los hijos de los hombres, podamos hallar en ella, podamos caminar en ella. Mira, cuando yo pude entender esta verdad, que Dios eligió al hombre y por eso Dios llama al hombre. El propósito de nosotros predicar este evangelio hasta los confines de la tierra, el propósito es de llamar al perdido. Nosotros que aún antes que estábamos perdidos, Dios nos rescató, nos salvó, nos puso en el lugar que nos correspondía. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros, los hijos de los hombres? El lugar que Dios nos dio y que nos corresponde poder estar en su presencia. Amén. Y para nosotros poder estar en su presencia, tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados. Señor. Gloria a Dios. Hay gente, mi alma te adora, porque a lo mejor han sido criados, nacidos en el Evangelio. Piensan, mi alma te adora, que ellos no necesitan la justicia de Jesús. Cuando la realidad, hermano, ¿sabe qué? Que todos nosotros necesitamos de esa justicia. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque sin esa justicia nosotros no podemos ser aceptos delante de Dios. Sin esa justicia nosotros quedamos desnudos delante de Dios, quedamos siendo unos desventurados, ciegos. Sí, Señor. Hace 18 años atrás yo me encontraba perdido. Aleluya. Por mi culpa, me encontraba perdido por mi pecado, me encontraba perdido en el mundo del narcotráfico, me encontraba perdido, mi alma te adora, en mi violencia, me encontraba perdido en mi odio. El hombre se haya perdido en su fornicación, en su idolatría, en sus mentiras, en su envidia, en su altivez, en ser detractores de Dios, en ser aborrecedores de Dios, en ser injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. El hombre se haya perdido en todos esos pecados, porque todos los pecados separan al hombre de Dios. Todos los pecados, todos esos pecados te alejan del propósito de la vida. Todos esos pecados no solamente mi alma te adora, te alejan de Dios, te alejan del propósito de Dios, sino que cada pecado que el hombre comete sobre esta tierra, ese pecado trae una paga. Y la paga es muerte. Amén. La paga es separación absoluta del hombre con Dios. Que el hombre que se haya perdido en esta vida, sin rumbo, sin dirección, ahora mismo, ¿sabe qué? Yo sin este GPS, yo no puedo llegar a este lugar. Sí, Señor. Nosotros sin la palabra de Dios no podemos hallar a Cristo. Amén. Aleluya. Nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos a alguien que recupere nuestro destino, y el propósito de Jesús fue venir a este mundo a morir por el pecado del ser humano, porque él sabía que el pecado le roba el destino eterno por el cual Dios creó al hombre. Aleluya. Él sabe, mi alma te adora, que el pecado hace que el hombre no pueda llegar a su destino. Eso quiere decir, mi alma te adora, que el pecado, cuando el hombre vive en el pecado, no puede hallar el propósito de su vida, no puede hallar su destino, no puede hallar el camino de la vida viviendo en el pecado. Pero dice la Biblia, mi alma te adora, que aquellos que Dios predestinó, aquellos que Dios eligió, los llama. Y Dios llama al hombre aquí al arrepentimiento. Amén. Dios llama al hombre a que el hombre se vuelva hacia él. Dios llama al hombre, mi alma te adora, de sus delitos, para que vengan al conocimiento de su verdad. Gloria a ¿Y Dios. por qué Dios llama al hombre? Porque dice la Biblia que los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó los justificó. Dios llama al hombre para poder justificarlo, para poder perdonarlo. Hermano, ¿y sabe qué? Muchas veces nosotros no queremos perdonar a los demás. Cuando Dios llama al hombre y lo llama, ¿sabe por qué? Para perdonarlo. ¿Y por qué Dios sabe que el perdón es tan importante en la vida de un ser humano? Porque Dios sabe que el perdón es algo necesario
Mi alma te adora para que el hombre pueda llegar a la vida. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros vivamos en comunión con Él. Aleluya. Sin el perdón de Dios, el hombre se va a ir perdido eternamente. Pero por eso dice la Biblia, mi alma te adora, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso es que dice, mi alma te adora, que Dios se deleita cuando perdona la vida de un ser humano. Por eso es que tú ves que en el reino de los cielos hay fiesta, hay gozo con un pecador que se arrepiente. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque una persona que se arrepiente significa una persona que vuelve a hallar el camino. Una persona que se arrepiente significa una persona que vuelve a estar a la presencia del Padre. Una persona que se arrepiente y se convierte, mi alma te adora, ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Aleluya. Eso quiere decir que nosotros estábamos en vida y el pecado nos llevó de vida a la muerte. Señor. Y ahora Jesús, mi alma te adora, tiene que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido para sacar al hombre de ese reino de pecado y de muerte y llevarlo al reino de la vida. Vemos, mi alma te adora, que Jesucristo, el propósito de la venida de Jesús en esta tierra, lo declara muy bien, lo vino a buscar y a salvar. ¿Y sabe por qué vino a buscar y a salvar? Porque Él sabía que Él tenía el poder para poder salvar al ser humano. Tenía el poder de salvar al ser humano de que era su pecado. Por eso es que el ángel dijo, Él salvará al pueblo de sus pecados. Sí, Señor. Él puede salvar al hombre de su pecado. Él puede salvar al hombre de su maldición. Él puede salvar al hombre de su depresión. Él puede salvar al hombre de su vicio. Él puede salvar al hombre de su ¿Y por qué Él puede? Porque Dios le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Para que en su nombre, mi alma te adora, el hombre reciba perdón de pecado. Señor. Imagínate, Dios envió a Jesucristo con una comisión. Y la comisión era que le diera vida eterna a todos los que crean en su nombre. Amén. Entonces, si el Padre le dio un mandamiento, le dio una instrucción a Jesús de darle vida a todos los que crean en su nombre, ¿cómo nosotros podemos mandar a la gente al infierno? Señor. Sabemos que el pecado va a llevar al ser humano, si no se arrepiente, lo va a llevar al infierno. No podemos negar eso. Pero el propósito del Evangelio, el propósito de Jesús, mi alma te adora, sabe que es perdonar la vida de un ser humano. Imagínate que el Romano, mira lo que dice el Romano. Voy a leer un momento el Romano, porque el Romano declara una verdad muy grande, que Dios tiene en la mira manifestar su justicia en los pecadores. Mira lo que dice el Romano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso quiere decir que cuando usted ve a un pecador, usted tiene que verlo como Dios lo ve. Amén. Dios lo ve como un pecador porque está en el pecado, pero Dios lo ve con la mira de manifestar su justicia. Aleluya. Señor. Cuando usted ve a un pecador, usted tiene que tener la misma mira de eso. Dice la Biblia que Dios quiere en la vida manifestar su justicia en aquellos que han pecado. Lo dice la Biblia, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando yo veo a una persona perdida, yo también tengo que verlo con esa misma mirada de Dios.
Amén. Yo digo, en esa vida Dios quiere manifestar su justicia. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene justicia. Dice la Biblia que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Sí, Señor. Aquel que trate de ir a la presencia de Dios solamente por su obediencia y va sin el nombre de Jesús a la presencia de Dios, automáticamente su justicia es como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. ¿Por qué, mi alma te adora? Porque nosotros podemos haber cosas buenas, pero ¿sabes qué hay de las malas? Si tú tratas de ir solamente con tu justicia delante de la presencia de Dios, Dios te va a decir, sí, tú tienes cosas buenas, pero ¿qué hay de estas malas que has hecho? Entonces, mi alma te adora cuando tú entiendes que tú has hecho pecado delante de Dios, que tú has transgredido su ley, y tú te das de cuenta que tú no, verdaderamente no tienes justicia. ¿Y por qué Dios quiere hacerte entender a ti que tú no tienes ninguna justicia delante de Él? Para que entiendas que tú necesitas la justicia de Jesús. Amén. Mira, todas las religiones del mundo que no tienen a Cristo como Señor y Salvador van a tratar de ir a la presencia de Dios con su justicia. Ellos van a tratar de ir por medio de sus buenas obras. Y cuando estén delante de ese juez y los libros sean abiertos, mi alma te adora, el hombre va a ser juzgado conforme a su obra, no va a ser juzgado conforme a la buena obra, va a ser juzgado conforme a su obra. Y cuando tú ves la vida de cada ser humano, ¿cuáles son las obras del ser humano? Mira, las obras de cada ser humano es fornicación, injusticia, perversidad, maldad, envidia, celo, contienda, engaño, malignidades, borrachera, orgía. Cuando tú ves las obras del ser humano, odio, rencor, disensiones, maldad, malos pensamientos, Jesucristo dijo que del corazón proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, las mentiras. Cuando Dios ve la vida del ser humano, que ve hechicería, maldad, todas esas cosas malas son las que Dios ve, pero aún Dios viendo el pecado del ser humano, Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Eso no detuvo, el pecado que tú has cometido no detuvo, mi alma te adora, que Dios no manifestase su justicia. El pecado que nosotros hemos cometido contra Dios no ha hecho que Dios frene su justicia para aquellos que le crean y le busquen. Ahí vemos, mi alma te adora, que Jesús dice a través de la palabra, podrá alguno morir por un hombre bueno, pero morir por un pecador. Sí, Señor. Ahí es que entendemos que no fue que nosotros amamos a Dios, Él nos amó a nosotros primero. Aleluya. Imagínate que dice que a los que Dios llamó los justificó. Tú y yo somos justificados sin culpa delante de Dios porque creímos en el nombre de Jesús. Aleluya. Mencionamos, invocamos ese nombre. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, Señor. Invocar ese nombre, creer que Él es Hijo de Dios, creer que Él murió en la cruz del Calvario, eso fue lo que hizo que Dios nos viera como justos, sin culpa delante de Él. Eso quiere decir que Dios nos imputó una justicia a nosotros. Dios te imputó una justicia a ti, no para que tú te creas que tú eres más santo que todo el mundo, porque la realidad es que la justicia, la santidad que hay en ti fue porque Cristo Jesús la produjo a través de la cruz del Calvario. Señor. A veces yo veo gente en el Evangelio siendo altivos. Y yo digo, pero ¿por qué la gente es altiva si verdaderamente el que es altivo no es de Dios? La altivez no procede de Dios. ¿Y por qué la altivez no procede de Dios, mi alma te adora? Porque la altivez ve a los demás como menos. La altivez ve a los demás como menos. Y dice que en el Evangelio nosotros tenemos que ver a los demás como superiores. Señor. Que yo tengo que ver a los demás como superiores. Que yo tengo que ver al pecador, mi alma te adora, con la mira de desear que Dios manifieste su justicia en esa vida. ¿Y cómo Dios manifiesta su justicia? Cuando se le predica el Evangelio. Cuando se le predica las buenas nuevas de salvación, que Dios vino a darle libertad a los
libertad a los presos. Cuando les predico que Dios vino a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando les dejo saber que hay un camino a la vida, mi alma te adora. Que si el hombre se arrepintiere de sus malos caminos, mi alma te adora. Y se apartare de sus delitos y pecados, mi alma te adora, va a poder vivir delante de Dios. Aleluya. Que yo le tengo que decir al pecador que a Dios no le agrada la muerte del impío, que a Dios no le agrada la muerte del que muere. Que yo le tengo que decir al impío, mi alma te adora, que a través de Cristo sus pecados pueden ser perdonados y borrados. Señor. Eso quiere decir, hermano, que hace 18 años atrás, cada vez que yo voy a una iglesia, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque muchas señoras me dicen, mira, cuando yo te veía perdido, cuando te estaban buscando, cuando tú eras uno de los 10 más buscados, cuando todo el mundo te estaba buscando para matarte, cuando todo el mundo veía que tu vida estaba perdida, nosotros orábamos por ti. Sí, Señor. Mira, cuando yo caí en la prisión me llegaron más de 30 cartas de personas que eran cristianas. Qué lindo. Cada vez que voy a una iglesia me decían, ¿verdad? Que nosotros teníamos el nombre de él en la cédula cuando lo estaban buscando. Mira, cuando a mí me estaban buscando, había personas que creían que Dios manifiesta su justicia Sí, en los pecadores. Señor. Gloria a Dios. Que creían que Dios vino a buscar lo que se había Qué perdido. lindo. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Sabes por qué? Porque no importando lo que tú veas en una vida que se encuentra en pecado, Dios tiene el poder para salvar esa vida. Amén. Dios tiene el poder para salvar cualquier vida. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar, Él vino a rescatar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Todos estábamos perdidos. Sí, Aquí Señor. no hay nadie que pueda decir, mi alma te adora, que nació en la presencia de Dios. No todos estábamos perdidos. Santo. Y lo que somos, somos porque Cristo Jesús produce en nosotros el querer como el hacer. Eso quiere decir que si hay algo bueno en mi vida, si hay algo bueno en tu vida, no es porque tú tienes más justicia que otro. Sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque pone en ti el querer como el hacer. Eso quiere decir que la justicia que la gente ve en tu vida, la rectitud que la gente ve en tu vida, la santidad que Dios ve, que la gente ve en tu vida, es porque aquel que tú aceptaste, que te proveyó justicia a tu vida, que te perdonó, que te rescató, produjo en tu vida el deseo de hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y si él produjo el deseo, y si él produjo el querer, eso significa que esa justicia tampoco es tuya, fue de aquel que mora en ti. Y cuando tú entiendes eso, mi alma te adora, tú caminas en humildad. Cuando tú entiendes eso, tú nunca vas a ver a los demás como menos. Cuando tú entiendes eso, tú nunca vas a ver a un pecador como una persona. Mira, hay personas que llegan a la iglesia y como no tienen a Dios, andan en una condición que verdaderamente nada refleja a Dios, ni su hablar, ni su vestimenta, nada refleja a Dios porque no tiene a Cristo en su corazón. Y por cuanto no tiene a Cristo, mi alma te adora, la imagen que se puede ver en esa vida, eso es la imagen de Satanás. ¿Por qué? Porque se ve la imagen de pecado en esa vida. Pero eso no nos da derecho a nosotros que cuando entren al templo, nosotros lo miremos y lo juzguemos con nuestros ojos. Sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque no lo están mirando conforme a como Dios lo mira. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira al perdido, Él va a buscarlo. Él no lo mira de lejos, no lo mira como viéndolo, Aleluya. como que esa persona es más bajita que él. No lo juzga con sus ojos. Si venimos a ver, mi alma te adora, la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo, mi alma te adora, ¿sabe qué? El padre estaba fuera de la casa esperando a su hijo. Él no dijo, yo voy a esperar que él venga aquí a la casa. No, él fue para afuera a esperar que su hijo viniera. Y dice la Biblia que él no esperó que su hijo fuera a rogarle a la casa y a tocarle y decirle, Padre, perdóname. No, él no esperó. Dice la Biblia que él salió al encuentro del hijo pródigo
que tu amor no se puede frenar por causa del pecado del ser humano. ¿Por qué? Porque si Dios frenara su pecado por causa de nuestros pecadores, ninguno de nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Sí, Señor. Pero nuestro pecado no frenó a Dios, sino que Él tuvo que amor constante. ¿Y por qué Dios tuvo amor constante? Mi alma te adora. Porque Él tenía amor al pacto. Porque Dios tuvo amor constante, porque cuando Él tiene amor constante, tiene fidelidad, aunque nosotros fuimos infieles. Porque Dios tiene amor constante, mi alma te adora, porque ese amor constante hace que nosotros podamos tener gracia delante de Dios. Aleluya. ¿Qué gracia? Un favor inmerecido. Lo que produce el favor inmerecido, el perdón de nuestros pecados, es el amor constante de Dios. Lo que hace que Dios se acuerde de sus promesas es su amor constante. Lo que hace que Dios sea fiel para conmigo y para contigo es su amor constante. Lo que hace, mi alma te adora, que la promesa que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Es porque Él va a tener un amor constante, no solamente sobre ti, sino también sobre tu casa. Imagínate que solamente tú creerle a Él, Él tiene esa promesa sobre tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, yo voy a ser el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia. Un Dios que se compromete en ser tu Dios. Un Dios que se compromete en buscar lo perdido. Un Dios que se compromete, mi alma te adora, en salvar a aquel que se había perdido. Mira, yo me acuerdo que yo me sentía perdido. ¿Sabes por qué? Porque el diablo me atormentaba con mi pecado. Yo me sentía perdido. ¿Sabes por qué? Porque había una conciencia tan llena de culpa que todos los días yo tenía que pelear con esa conciencia. Imagínate. ¿Tú sabes cuántas personas se levantan peleando con su conciencia? Su conciencia le señala el pecado y el hombre busca justificar ese pecado para corromper esa conciencia y silenciarla. Y cuando tú no escuchas tu conciencia, pues te vas a hallar más perdido. Porque la conciencia te señala el pecado para dejarte saber que tú necesitas un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Y de qué vino a salvar a Jesús de Nazaret? A salvar al hombre de sus pecados. Vino a salvarnos de nuestros pecados, de nuestros delitos. Vino a salvarnos de nuestra injusticia. Vino a salvarnos de nuestras fornicaciones. Vino a salvarnos de nuestras mentiras. Vino a salvarnos de nuestra idolatría. Vino a salvarnos, mi alma te adora, de nuestra ingratitud. Vino a salvarnos, mi alma te adora, de ser aborrecedores de Dios. Vino a salvarnos, mi alma te adora, de ser injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Vino a salvarnos del odio que muchas veces tenemos dentro del corazón. Vino a salvarnos de la envidia. Vino a salvarnos, mi alma te adora, de la lujuria. Vino a salvarnos de todas nuestras pasiones y deseos que van contrarios a su mandamiento y estatuto. Y todavía, mi alma te adora, el hombre no entiende que necesita un Salvador. Pues ¿sabes qué? Hace 18 años atrás, cuando yo más perdido me sentía porque estaba en una cárcel, porque me estaban acusando de un montón de delitos. Cuando iba a la corte me decían 10 años a vida. Cuando iba al estatal me decían que me iban a dar 100 años. Imagínate, yo me sentía perdido. Cuando iba por las noches y el diablo me atormentaba con escenas de mi pecado y me sentía perdido. Pero ¿sabes qué? Nunca Dios dejó de buscarme. Amén. Señor, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué Dios nunca dejó de buscarme? Porque Él no quiere perder al hombre. Él no vino a perder al hombre, Él vino a buscar. A lo mejor tú dices, ay, que esa persona se pierda. Pero Dios no vino a que el hombre se pierda, Él vino a buscar y a salvar. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué Dios muchas veces no deja que el hombre muera en sus delitos y pecados? Porque Él tiene la esperanza en que esa vida lo va a aceptar a Él. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no permite que nosotros muramos nuestros delitos y pecados? Porque Él sabe que Él puede recuperar nuestro destino perdido. Sí, Señor.
¿Tú sabes por qué Dios llama al hombre, mi alma te adora, al arrepentimiento? Porque Él sabe que hay una justicia que Cristo proveyó en la cruz del Calvario para que el hombre, ¿sabe qué? Pueda venir a su presencia con vestidura correcta. Porque Él sabe que hay un sacrificio que hace 2000 años, ¿sabe qué? Fue ejecutado en esa cruz. Un cordero que venía a quitar el pecado. Un hombre, mi alma te adora, que se hizo como nosotros, los hijos de los hombres, para poder pagar el pecado del ser humano. Pues ¿sabe qué? Hace 18 años atrás, yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a confesar a Jesús como Aleluya. Todas esas personas que oraban por mí en la iglesia y me dicen, me alegro de verte en los caminos de Dios, porque nosotros orábamos para que la gracia de Dios alcanzara tu vida. Gracias, Señor. Yo admiro la fe de esas mujeres. ¿Sabes por qué? ¿Por qué admiro esa fe? Porque aunque yo mismo no me perdonaba de mis pecados, Sí, la Señor. fe de ella, mi alma te adora, es que yo pudiera hallar el perdón de Dios. Qué lindo. Esas mujeres no oraban y decían, Señor, llévate ese narcotraficante, llévatelo de esta tierra. Aleluya. Señor, que venga la muerte sobre ese narcotraficante. No, ellas oraban para que Cristo me salvara. Sí, Señor. Por eso es que Jesucristo dice, ora por tu enemigo, ora por aquel que te ha hecho mal, ora por aquel que te envidia, ora por aquel que te levanta calumnia, ora por aquel que te persigue. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre como hoy sois vosotros. Aleluya. Yo me sentía perdido porque yo pensaba que no iba a poder recibir el perdón de Dios. Una mentira de Satanás que te hace sentir que para tu pecado no hay perdón. Sí, Señor. Una mentira de Satanás que te hace sentir, mi alma te adora, que tú mismo no te perdonas por tu pecado, para que te hayas perdido. ¿Sabes que muchas veces la mayoría de mis amigos Dios los llamó y no entendieron que el llamado de Dios era para salvación y no para condenación? ¿Cuántos saben, mi alma te adora, que Dios muchas veces condena nuestro pecado, pero no es para la perdición, es para la salvación? Dios condena tu pecado para que tú entiendas, mi alma te adora, que tienes que correr a sus pies. Sí. Dios condena tu pecado, mi alma te adora, para que sepa el resultado que va a dejar ese pecado en tu vida. Pero que si tú te vuelves a Él, si tú te arrepientes, si tú, mi alma te adora, confiesas a Cristo, Él sabe, mi alma te adora, que va a poder traer salvación. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios, hace 18 años atrás, un pastor fue a predicarme. Qué ¿Y lindo. sabes qué pensó ese pastor cuando fue a predicarme a la cárcel? Dijo, Señor, ¿para qué yo le puedo hablar del Evangelio si ese muchacho nunca va a salir de la cárcel? Bendito Dios. Y la gente no entiende que el Evangelio es para cubrir multitud de pecados. Sí, Señor. La gente no entiende, mi alma te adora, que cuando sobreabunda el pecado, puede abundar la gracia de Dios en esa vida. Pero cuando nosotros no creemos que Dios nos perdonó poquitos pecados y que aquel, como hemos metido más pecados que yo, no tiene salvación, pues eso es otra mentira de Satanás. Sí. Todo hijo de hombre tiene una historia de pecado. Todos nosotros tenemos una historia, algo que tuvimos que pedirle perdón a Dios. Sí, Señor. Y aún el que se cree justo, porque piensa que a él se le perdonó 2 o 3 pecados, pues yo quiero decirte que dice la Biblia que el que ofendiere un punto la ley se hace culpable de todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque la misma paga del pecado para una persona mentirosa es la misma paga para un asesino. Que la misma paga para un idólatra es la misma paga para una persona que codicia a la mujer de su prójimo en su corazón. Pues ¿sabe qué? Yo me sentía perdido porque mi hermano murió a la edad de los 21 años porque mis enemigos lo vieron y se desquitaron con él y yo cargaba con esa culpa. La culpa es uno de los sentimientos que más
año perdido. Porque todo pecado trae culpa. Sí, Y Señor. la culpa muchas veces, ¿sabe qué? Trae condenación a nuestra vida. Y yo me sentía culpable por la muerte de mi hermano, me sentía culpable por mi propio pecado, me sentía culpable porque tirotearon la casa de mi padre, me sentía culpable porque mi papá fue preso por culpa mía, me sentía culpable porque mis padres se divorciaron, porque mi mamá le echaba la culpa a mi papá de que yo salía así porque mi papá no fue fuerte conmigo. Mas cargaba con la culpa de todo mi pecado. Y allí en la cárcel, cuando no había esperanza, supuestamente para mi vida, cuando supuestamente ya todo se había acabado, cuando ya supuestamente mi destino ya estaba perdido, pero ¿sabe qué? Allí llegó Dios. Qué lindo. Y ¿sabe qué? Dios llegó a la puerta de mi corazón. Amén. A Gloria a tocar. Dios. Y fue allí a tocar con un brazo de misericordia. Y allí Él buscó reconciliarse. No hay quien de nosotros busca reconciliarse con su enemigo, ninguno. Solamente aquel que ha podido probar el amor de Dios en su vida. Aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo puede buscar un enemigo para reconciliarse. Pero la realidad es que nosotros, siendo enemigos de Dios, Dios busca reconciliarse con nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el mismo Dios que condena tu pecado es el mismo Dios que busca salvarte. Que Aleluya. el mismo Dios, mi alma te adora, que fue el legislador de su ley, y que su ley dice que aquel que quebrantare su mandamiento iba a ser maldito. El mismo Dios, mi alma te adora, que te quiere sacar de la maldición de tu pecado. Señor. Pues allí fue Jesús a decirme que Él podía perdonarme y hacer todas las cosas nuevas. Aleluya. ¿Y sabe qué? Yo le entregué mi vida a Jesús porque estaba cansado de hacer lo que me diera la gana. Gloria a Dios. Estaba cansado de mi consecuencia. Sí, Señor. Estaba cansado de mi maldad. Estaba cansado de llevar esa guerra espiritual dentro de mi corazón. Estaba cansado de justificar mi pecado. ¿Y sabe qué? Allí le entregué mi pecado a Cristo en una cárcel. Hermano, cuando Dios llama al hombre solamente para que el hombre le entregue su pecado. Sí, Señor. Para que el hombre le entregue su pecado, para que el hombre le entregue su pasado, para que el hombre le entregue el pecado que lo condena. Por eso es que Dios pide el pecado, porque Él sabe que tu pecado te condena. Señor. Él sabe que tu pecado trae maldición. Él sabe, mi alma te adora, que si tú no le entregas el pecado, tu vida, si mueres teniendo el pecado, tu vida va a ser perdida eternamente. Sí, Señor. Significa perdido eternamente que tú nunca vas a poder hallar a Dios en tu vida si tú no eres tu delito y pecado. Sí, para que le entregue el pecado a Dios. Sí, Señor. Y ahí pude entender por qué Dios no me dejó morir cuando me tiroteaba. Ahí pude entender por qué Dios muchas veces me salvó de la muerte. Sí. ¿Por qué Dios me libró de la muerte? Porque Él sabía que si yo moría en mis delitos y pecados, eternamente iba a estar ¿qué? Perdido. Y estas tres parábolas, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo termina? Como un rico perdido eternamente en el infierno. Estas tres parábolas terminan como un hombre que, ¿sabe qué? Conocía la ley y los profetas, pero ¿sabe qué? No quisieron aceptar a Cristo. Aleluya. Un hombre que Abraham le dijo, bueno, la ley y los profetas tienen, óigalo. Sí, Señor. La ley y los profetas daban testimonio acerca de esta justicia Tienen las iglesias y el que evangelio. yo le estoy hablando. La ley y los profetas testificaban acerca de Jesús. La ley y los profetas, mi alma, que hablaban que todos nosotros nos descarguemos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, mas que Jehová en Cristo Jesús iba a callar el pecado de todos nosotros. Cualquier cargó tu pecado y el mío para poder que el hombre pudiera hallar justicia delante de Dios. Para que tú y yo pudiéramos ser sin
culpa delante de Dios. Pues ¿sabes qué? Allí le entregué mi pecado a Dios en la cárcel. Aleluya. Y cuando tú le entregas tu pecado, la paz de Dios comienza a reinar en tu vida. Amén. Señor. Cuando tú lo dejas entrar en tu corazón, Cristo viene, ¿sabes qué? A cambiar ese corazón de piedra. Y ¿sabes qué? Lo que era imposible para mí, Dios lo hizo posible. Amén. Para mí era imposible desconectarme del narcotráfico. Para mí era imposible dejar de recibir dinero de la droga. Para mí era imposible dejar de hablar malo. Para mí era imposible dejar el odio que tenía en mi corazón. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando tú recibes la justicia de Dios, como garantía de esa justicia, Dios te da el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo que comienza a hacer que tú aborrezcas el pecado que tú amas. El Espíritu Santo, mi alma te adora, que comienza, ¿sabes qué? A hacer que tú renuncies al pecado. El Espíritu Santo que comienza, mi alma te adora, a redarguirte, que comienza a convictarte. El Espíritu Santo, mi alma te adora, que comienza a purificar tu corazón, tus labios, tu mente. Ese Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo que yo renunciara al pecado que yo no podía renunciar? Qué lindo. Cuando le entregué mi vida a Cristo, yo no le entregué mi vida a Cristo porque yo mismo me limpié de mi pecado. Yo no dije, ay, yo voy a dejar de hablar malo y después me entrego a Cristo. Ay, yo voy a dejar de bregar con droga y después me entrego a Cristo. Ay, yo voy a dejar primeramente mi odio y me entrego a Cristo. No. ¿Sabes cómo yo vine a Cristo? Yo vine a Cristo con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de avaricia. Vine a los pies de Cristo con una boca que todo lo que hablaba de mis labios eran palabras malas. Pero así, ¿sabes qué? Era que Cristo me estaba aceptando. Con todas mis debilidades. ¿Y por qué me estaba aceptando con todas mis debilidades? Porque esas debilidades en Él yo iba a poder hallar fortaleza. Aleluya. Aleluya. Para que cuando Él hiciera la obra, yo nunca pensara, ay, eso lo hice yo porque soy fuerte. Para que yo siempre tuviese que reconocer delante de los Dios los hombres que la obra la hace Jesús. Amén. El que salva es Jesús. Que el que cambia el pecador es Jesús. Que el que quita el corazón de piedra es Jesús. Sí, Señor. Que el que te da amor hacia tu enemigo es Jesús. Que el que purifica tus labios es Jesús. Que el que te hace renunciar a la impiedad es Jesús. Y cuando tú reconoces que es Jesús el que hace todo, tú nunca vas a ser vanaglorioso. Aleluya. Tú nunca te vas a creer más que nadie. Tú nunca vas a ver a los demás por encima, sino que los vas a ver como Dios te vio a ti. Con misericordia. Como Dios te vio a ti perdido. Sí, Como Dios te Señor. vio a ti en el muladar. Como Dios te vio a ti, mi alma te adora. ¿Sabes qué? En tu impureza. Pues ¿sabes qué? Ese Espíritu Santo me fue transformando. Y renuncié a las palabras malas, renuncié al mundo del narcotráfico. Aleluya. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque cada vez que Dios le ofrece salvación a alguien, el diablo le dice todo lo que va a tener que perder si acepta a Cristo. El diablo te dice, tienes que dejar de ir al negocio a beber bebida. Si aceptas a Cristo, tienes que dejar el odio. Si aceptas a Cristo, tienes que dejar de esa mujer que tú tienes cochilla. Y el diablo te dice todo lo que tú tienes que dejar. ¿Sabes para qué? Para frenarte. Y tú te mismo te desanimas y tú dices, ay, yo nunca voy a poder dejar de hacer esto. Sí, Señor. Pero el diablo no te dice, mi alma te adora, que Jesucristo va a ser posible que tú puedas renunciar a esos pecados. Amén. El diablo te dice que todas las cosas lindas que tú vas a poder ganar cuando tú te halles en Cristo. El diablo no te dice que Dios va a hacer las cosas nuevas. El diablo no te dice, mi alma te adora, que tú te vas a deleitar en hacer su voluntad. ¿Y sabes qué? Allí en la cárcel yo pude ver que Dios recuperó mi destino. Qué lindo. ¿Sabes por qué? Porque cuando me
decían que me iban a dar vida, Dios me decía que me iba a sacar antes de tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Allí cuando me decían que yo nunca iba a salir de la cárcel, Dios me decía que todo está bajo su control. Aleluya. Ahí cuando yo le había pagado más de $150,000 a mi abogado para que me defendiera, y me decía que no podían hacer nada por mí, Dios se apareció en un sueño y me dijo, todo está bajo mi control. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le entregas tu vida y tu pecado a Cristo, Él va a ser tu Dios todos los días de tu vida. Amén. Él se compromete a estar contigo todos los días de tu vida. Ese es el compromiso que Él hace contigo si tú le das la oportunidad de salvarte de tu pecado. Él dice, yo te voy a salvar, yo te voy a perdonar, pero yo me comprometo que voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y que las cosas viejas pasaron y yo las voy a hacer nuevas. Amén. Imagínate Dios prometiéndome todo nuevo, yo en una cárcel, con una sentencia de 20 años y una sentencia de 35 años. Pero el día que firmé los 20 años, Dios me dijo, te voy a sacar antes de tiempo. Gloria a Dios. En la cárcel me vinieron muchas ofertas. Para que predique. Podía vender droga dentro de la cárcel, podía entrar teléfono, podía ser líder dentro de una cárcel, podía hacer las mismas cosas que hacía afuera. Pero yo me acuerdo, mi alma te adora, que mientras me ofrecían todo eso, Dios me dijo que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Me acuerdo, mi alma te adora, que un dominicano millonario me dijo, vale, yo conociéndote a ti, yo me atrevo a soltarte todos los kilos que tú quieras. ¿Y sabes qué yo le respondí? Yo le dije, no me vuelvas a decir eso porque Dios te va a castigar. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre va a tratar de ofrecerte algo para sacarte del propósito de Dios. Mira, lo más lindo de todo esto, hermano, que yo le puedo decir que Dios me salvó de mi odio. El odio era algo, hermano, que era parte de mi vida. Y ese odio, ¿sabe qué? Mi odio había contaminado a muchas vidas. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que en un sueño Dios me mostró muchos enemigos míos. Y yo era cristiano y tenía el Espíritu Santo y había dejado mucho pecado. Había dejado de hablar malo, había vendido mi teléfono. Pero yo me acuerdo que el pastor no solamente me llevó a recibir el perdón de Dios, me dijo, tú tienes que perdonar ahora que recibiste el perdón de Dios. ¿Y sabes qué? Yo le decía a mi pastor, yo perdoné de la boca nada más para afuera. Y me acuerdo que el pastor siempre me hablaba del perdón. Y yo quería salvarme de mi odio. ¿Por qué? Porque mi odio hacía que yo fuera todavía un homicida delante de Dios. Tú sabes que dice la Biblia que todo aquel que aborrece a su hermano, aborrecer significa rechazar. La palabra aborrecer significa odio. La palabra aborrecer significa despreciar, tener raíces de amargura, tener resentimiento, tener malos pensamientos. Yo me acuerdo que la Biblia decía que si tú aborreces a tu hermano, tú eres un homicida delante de Dios. Y hay gente que piensa que son homicidas solamente los que matan. Los que matan son homicidas, pero también los que tienen odio, Dios los ve como homicidas. Dios ve como lujuriosos y como fornicarios, no solamente por los que se acuestan con una mujer que no es su esposa, no, aquellos que codician, aquellos que prenden el teléfono, mi alma te adora y se ponen a mirar pornografía. Dios me quería sacar de mi odio, pero yo no se lo permitía. Y en un sueño Dios me mostró todo el odio que yo tenía dentro de mi corazón y comencé a golpear a esas personas. Y allí en una celda, en un hueco, Dios me dejó saber que me quería salvar de mi odio. ¿Y cómo Él no podía salvar de mi odio? Bueno, porque yo tenía que estar dispuesto a entregarle mi pecado. Dios no te puede salvar si tú no entregas tu pecado. Hay una parte que Él la va a hacer, pero te toca a ti hacer otra parte. Amén. Gloria a Dios. Y
Y yo me acuerdo que yo tuve que confesar mi odio. ¿Cuántos aquí son sinceros con Dios y le reconocen a Dios cuando tienen resentimiento con un hermano? ¿Cuántos aquí son sinceros con Dios y dicen, ¿sabe qué, Señor? Estoy teniendo malos pensamientos contra esa persona. ¿Cuántos son sinceros delante de Dios y dicen, ¿sabe qué? Esa persona que me hizo mal, muchas veces me viene a mi mente el deseo de maldecirlo. ¿Cuántos aquí son sinceros delante de Dios y dicen, yo sabe que yo tengo un resentimiento con mi mamá y mi papá porque no me dieron amor? ¿Cuántos aquí son sinceros delante de Dios y quieren guardar en su corazón herida? Y dicen que son salvos por Cristo, pero todavía tienen herida en el corazón que no han dejado que Dios los sane. Y hablan de un Dios que sana, pero ellos mismos viven heridos dentro de su corazón. Y Dios, oye, tú hablas que yo sano, pero mira cómo tú vives con esa herida. Tú hablas de mi perdón, pero todavía tienes odio en tu corazón hacia tu prójimo. Hermano, y Dios me confrontó en ese sueño. Me dejó saber que era un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que finge algo que no es. Y yo estaba fingiendo que había perdonado delante de mi pastor, porque con mis labios yo le decía que había perdonado a esa persona. Pero en el corazón tenía odio. Y sabe que en el sueño Dios descubrió mi odio, me lo dejó ver. ¿Y para qué Dios me lo dejó ver? ¿Para condenarme? No, Él me lo dejó ver para salvarme. Aleluya. Cada vez que se predica este evangelio, la mayoría de los hombres se esconden porque Dios va a señalar su pecado. Pero el propósito de señalar el pecado no es para condenarlo, es para que Dios lo pueda salvar de ese pecado. Aleluya. Cuando Dios enviaba su palabra a los profetas y Dios les decía que iba a venir juicio, el propósito de Dios no era traer juicio. El propósito de dejar de saber de ese juicio era que ellos se apartaran de su pecado. Y después que Dios les decía el juicio, les decía, pero si ustedes se arrepienten, yo los voy a restaurar el doble. Nadie que predica la palabra de Dios no solamente puede traer condenación, también tiene que traer la palabra de restauración de Dios. Porque tenemos que dar las dos monedas. ¿Cuáles son las dos monedas? Que Dios es un Dios consumidor, pero también que Dios es un Dios de amor. Señor. Que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. Yo me acuerdo que allí yo me arrodillé y le entregué mi odio a Dios. El odio que me había hecho que me convirtiera en uno de los 10 más buscados. Allí le entregué mi odio a Dios, hermano. ¿Y sabe qué? Es triste, pero dentro del pueblo de Dios hay personas que viven con mucho odio. Sí, Señor. La mayoría de los que están apartados es porque se fueron con odio en su corazón, por una injusticia o por cualquier bobería. Pero se fueron con odio. Todo aquel que rechaza el Evangelio tiene odio en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú aborreces este amor tan grande, es porque tú tienes que tener odio en tu corazón. Y el odio, ¿sabes qué? Hace que tú aborrezcas a las personas, pero que también aborrezcas a Dios. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, gracias, Señor, te corre contra fulano. Hoy nosotros tenemos que hacer eso dentro de nosotros. Y mira, Señor, yo tengo odio contra fulano. Yo te entrego mi odio, te entrego mi resentimiento, te entrego las palabras que esa persona me dijo, te entrego la calumnia que esa persona levantó contra mí. ¿Y para qué Dios quiere que tú le entregues eso? Para poder sanar tu alma. Santo Dios. ¿Por qué? Porque si tu alma no es sana, el futuro que Dios desea ver en tu vida no lo vas a poder ver. El fruto que Dios desea ver en tu vida, los demás no lo van a poder ver. Vas a vivir amargado, vas a vivir con resentimiento, vas a vivir intrigado. Todo lo que te diga, mi alma te adora, lo vas a ver como si fuera tu enemigo, o como una persona que no perdona, ve a todo el mundo como un enemigo. Pues ¿sabes qué? Allí le entregué
decir que Cristo salva. ¿Sabe por qué? Porque me salvó de ese odio que era como un gigante. Ese odio era como un Goliat. Hay Goliat en la vida del cristiano. ¿Sabe para qué existen los Goliat? Para detener la obra de Dios en tu vida. Hay odios que, mira, ¿sabes qué? Que son como Goliat, porque tú ves la ofensa de tu hermano mucho más grande del perdón que Dios te dio. Y cuando tú ves la ofensa de tu hermano mucho más grande del perdón que Dios te dio, pues por eso no puedes perdonar. Pero cuando tú ves más grande el perdón que Dios te dio, se te va a hacer más fácil perdonar, porque vas a ver que es una ofensa pequeña que Dios te dice que tienes que perdonar. Que cuando Dios nos manda a perdonar a alguien, hermano, es un pecado pequeño, comparado con todo el pecado que Dios nos perdona a nosotros. Pues ¿sabe qué? Allí, en la cárcel, Dios me llevó a la cárcel donde estaba el asesino de mi hermano Polanyi. ¿Para qué? Para que viera que verdaderamente él salta al hombre de su pecado. Y cuando vi al asesino de mi hermano, no sentí rencor, no sentí odio. Gloria a Dios. Yo dije, verdaderamente Jesús, tú saltas al hombre de su pecado. Conviví con él 2 semanas en el mismo cuarto. Imagínate, Dios tiene a descubrirlo a la persona más notoria en Puerto Rico por ser líder de 8 residenciales, porque fui una persona notoria por mi pecado, por mi maldad. Y ahora Dios lo tiene viviendo en la misma cárcel, en la misma unidad y conviviendo con el asesino de su hermano 2 semanas en el mismo cuarto. Para mostrarle al mundo y para mostrarle a uno los presos que estaban allí que Jesucristo salva. Que Jesucristo quita el pecado que hay en el corazón del hombre. Pues ¿sabe qué? Hace poco me encontré con él en Filadelfia. Y Dios me dijo, enséñale mi perdón. Dios no me dijo, dile que él te mató a tu hermano y que por culpa de la muerte de tu hermano, eso trajo mucho dolor a tu casa, a tu familia. Dios no me dijo que le señalara el pecado que él había hecho en contra de mi familia. Dios me dijo, enséñale mi perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú le enseñas el perdón de Dios al hombre, verdaderamente tú le muestras quién es su Salvador. Lo desarmas. Gloria a Dios. Digo que el único que perdona pecado es Jesús. Y yo me acuerdo que ya cantadores que lo invité a la iglesia y él pasó al frente Qué lindo. a entregarle su pecado a Cristo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué Dios me dijo cuando el asesino de mi hermano pasó al frente? ¿Sabe lo que Dios me dijo? Así como te perdoné a ti, así quiero perdonarlo a él. Así como te perdoné, así también deseo perdonarlo a él. Qué lindo. Y Dios me estaba diciendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque si Dios me perdonó a mí, ese mismo perdón era para el asesino de mi hermano. Si Dios te perdonó a ti, ese mismo perdón es para la persona que te ha ido. Si Dios te perdonó a ti, ese perdón también es para la persona que te ha hecho mal. Si Dios te perdonó a ti, es porque Él sabe que ese mismo perdón es el mismo perdón que quiere darle a tu enemigo. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó el ministerio no de condenación, no de mandar a la gente al infierno. Dios nos entregó el ministerio de reconciliación. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si tú reconcilias al hombre con Dios, lo vas a sacar de su infierno. Si tú reconcilias al hombre con Dios, lo vas a sacar de su condenación. Si tú reconcilias al hombre con Dios, lo vas a enseñar verdaderamente a amar a Dios. Sí, Señor. Y aborrecer el pecado. Cuando tú amas a Dios, aborreces el pecado. ¿Cómo el hombre puede aborrecer el pecado amando a Dios? ¿Cómo el hombre ama a Dios guardando sus mandamientos? Dice la Biblia que el que me ama guarda mis mandamientos y mis mandamientos no son gravosos. Hay gente que también dice, bueno, yo amo a Dios, pero desobedece sus mandamientos. Eso no es amor, eso es libertinaje. Aleluya. No, hay gente que quiere tener más amor de Dios. El amor de Dios, ¿cómo yo amo a mi prójimo? Cuando no le quiero quitar la vida, cuando no lo
¿Cómo yo amo a mi prójimo cuando no deseo la mujer de mi prójimo, ni su amo, ni su mujer? ¿Cómo yo amo a mi prójimo cuando no le robo, cuando no comemos fraude? ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Mi alma te adora cuando lo ayudo. ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Mi alma te adora cuando le enseño la palabra de Dios, cuando le enseño la verdad de Dios. ¿Cómo yo amo a Dios? Bueno, cuando solamente Él es el Dios de mi vida y más nadie se convierte como mi Dios, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el dinero, ni el trabajo. Cuando siempre Dios está en el primer lugar. Así yo amo a Dios. Cuando no tomo su nombre en vano para hacer cosas malas. ¿Cómo yo amo a Dios? Cuando reconozco que mi tiempo le pertenece a Él. ¿Cómo yo amo a Dios? Mi alma te adora cuando guardo sus mandamientos. Sí, porque hay personas que te predican un evangelio y te dicen, ay, ya tú no tienes que guardar nada. Oh, Mentira. cierto. Nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buena obra. Una obra que Dios preparó de antemano para que tú y yo tuviésemos en ella. Dice en Apocalipsis, aquellos que tienen el testimonio de Jesús guardan sus mandamientos. Ajá. Jesucristo dijo, yo amo a mi Padre porque yo guardo sus mandamientos. Y yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Y ustedes van a permanecer en mí cuando guarden mi mandamiento. ¿Y cuál es mi mandamiento? Mi alma te adora. Que amen a su prójimo. Hay gente que dice, no, solamente amar a Dios y amar a mi prójimo. Entonces, ¿cómo yo amo a Dios? ¿Cómo la Biblia me enseña que yo amo a Dios? Bueno, me enseña cómo yo amo a Dios cuando lo tengo en primer lugar en mi vida. Cuando no tomo su nombre en vano. ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Vuelvo y le repito, cuando no lo quiero robar, cuando no lo quiero matar, cuando no lo quiero odiar, cuando no lo quiero maldecir. Entonces mi alma te adora. Hoy yo he venido a este lugar a dejarte saber que vino a salvarte. Aleluya. ¿De qué te vino a salvar? De tu pecado. ¿Y por qué te quiere salvar de tu pecado? Porque tu pecado trae condenación. Porque tu pecado verdaderamente va a traer un juicio sobre tu vida. Aleluya. Yo le dije a Dios, Señor, que entiendo que tú quieres perdonar al hombre, pero ¿de qué tú lo quieres salvar? ¿Sabes por qué yo quería entender por qué Dios quería salvar al ser humano? Porque si yo voy a predicar su perdón, también tengo que enseñarle al hombre que el perdón de Dios lo quiere salvar. ¿De qué? También tengo que explicarle a la gente. Sí, Señor. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, ¿de qué tú quieres salvar al ser humano? ¿Por qué tú lo quieres perdonar? ¿De qué tú lo quieres salvar? Señor. Y Dios me dijo, entra a tu habitación en la cárcel. Y yo entré a mi habitación y cuando entro a mi habitación, automáticamente la celda estaba sola y yo sentí que la presencia de Dios se desprendió dentro de mi cuerpo. Y allí comencé a sentir un tormento que yo nunca había experimentado. El pecado trae tormento, el pecado trae culpa, Sí, pero el tormento que yo le estoy hablando es un tormento que no te deja pensar y no te deja hablar. Aleluya. Comencé a sentir una angustia que ni el que tiene depresión se puede comparar con esa angustia, porque yo nunca había experimentado una angustia tan grande. Y sentía mi alma como consumiéndose en un fuego. Y yo me acuerdo que en mi mente, porque no podía hablar porque el tormento era muy grande, y yo dije en mi mente, Señor Jesús, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. En mi mente dije eso. Y la presencia de Dios comenzó a descender sobre mi cabeza y empezó a aparecer la angustia, el tormento y la llama de fuego. Y Jesús me dijo, esa es la muerte segunda de la cual muchas veces te libré. Esa es la muerte segunda por la cual llamé a todos tus amigos porque quería salvarlos de esa muerte segunda. Esa es la muerte segunda que va a tener que experimentar todo yo de hombre que no me confesare delante de los hombres. Sí, Señor. Esa es la muerte segunda, mi alma te adora, que tendrán que experimentar todos aquellos que no inscriben su nombre en el libro de la vida. Esa es la muerte segunda que tendrán que experimentar todos aquellos que me rechazan
muerte segunda, la separación absoluta del hombre con Dios. Que aquel hombre que vive en esta tierra y vive separado de Él, si muere separado de Cristo y muere mi alma te adora sin el sello del Espíritu Santo, tendrá que, ¿sabe qué? Tendrá que vivir eternamente separado de Dios. En el lago de fuego y azufre. Donde el hombre más nunca va a poder hallar a Dios. Donde mi alma te adora, la parábola del hijo pródigo termina con la parábola del rico y Lázaro. Un hombre que cuando abrió sus ojos se encontró, ¿sabe qué? En un lugar de tormento, en un lugar de condenación, en un lugar donde no hay reposo, en un lugar donde no hay gozo, en un lugar donde no hay amor, en un lugar, mi alma te adora, que lo único que había era tormento y angustia. El mismo resultado que trae el pecado en la vida del ser humano, tormento y angustia. La muerte segunda es el destino que Satanás busca darle al ser humano. Ese es el destino que Satanás ha preparado para que el hombre sea partícipe de él. Él quiere que tú seas parte de ese destino, porque ese es el destino que le toca a él. Dice la Biblia que ese lugar de tormento y de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Sí, Señor. Eso quiere decir que el diablo busca hacerte partícipe del destino que le toca a él. Yes. ¿Y por qué? Porque el propósito de Satanás es separarte de Dios eternamente. El propósito de Cristo es reconciliarte con Dios. Eso quiere decir que cuando alguien vaya a la iglesia, no lo empuje para que se salga. ¿Sabe por qué? Porque eso no es el ministerio de Cristo. Jesús no vino ni nada para invitar a la gente a la iglesia para después empujarlo para que se fuera. No, el propósito de Jesús, ¿sabe qué? Es hacer que el hombre, ¿sabe qué? Empujarlo para que el hombre camine hacia la vida. A mí me da tristeza eso, que por falta de conocimiento, muchas veces la gente va a la iglesia y la gente, ¿sabe qué? Empuja a la persona para que se vaya. ¿Tú sabes cómo que Dios tuvo que trabajar con esa vida para hacernos que fueran para la iglesia? ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo exhorto, pero yo no lo exhorto para destrucción. Yo lo exhorto para edificación. Siempre que soltamos a la vida, a soltar el pecado, lo exhortamos para edificación, no para destrucción. El propósito de soltar nosotros la vida de los hijos hombres, para que amen más la verdad de Dios, es para edificación. Siempre va a ser para edificación y no para destrucción. Aquel que predique la palabra de Dios para destrucción y no para edificación, no está predicando el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación, que solamente el hombre en él puede hallar justicia. Si hay alguien hoy aquí que sabe que necesita a Cristo y sabe que Dios está tocando las puertas de su corazón, porque eso es lo que hace el Evangelio, tocar a las puertas del corazón del hombre. ¿Y por qué Dios tiene que tocar a tu puerta? Porque lo ha dejado fuera, porque está vaciado de Él. Si hay alguien hoy aquí que sabe que necesita eso, Sí, Señor. si hay alguien hoy que sabe que necesita eso, mira lo que dice el versículo 30 del capítulo 3 de Romanos. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vida cristiana. Eso quiere decir que Dios, Dios tiene por una medio sola de la boca. fe, busca reconciliar. Que Dios tanto tiene los una judíos sola como boca. los Ajá. gentiles. Si hay alguien hoy aquí que sabe que necesita a Cristo, Sí, Señor. y sabe, mi alma te adora, que el propósito de este llamado, es solamente que usted se reconcilie con Jesús. Pero para reconciliarte con Jesús,
no solamente arrepentirte de tu pecado, tienes que convertirte. Eso es. Porque el problema es que hay muchas personas que se arrepienten, pero no se convierten. Sí, Señor. Y cuando el hombre se arrepiente y no se convierte, sabe que la obra de Dios no puede ser completa en la vida del hombre. Por eso tú ves mucha gente que dice se arrepintieron, pero no dan frutos de justicia. Pero aquel que se convierte, verdaderamente comienza a dar frutos para Dios. Sí, Señor. Yo sé que aquí hay vidas que saben que vinieron porque fueron invitados. Y usted ha sido invitado, ¿sabe qué? Para que usted pudiera entender que usted ha sido elegido. Su pecado busca descartarlo, pero Jesús vino a elegirlo para esta salvación. Aleluya. Santo Dios. Ya hasta la cancha ya dice que tenemos que cerrar. Si hay alguien aquí que Sí, Señor. hoy sabe que necesita a Cristo, si tú sabes que necesita a Jesús de Nazaret y sabes que necesitas que Dios te salve de tu lujuria, sabes que tú necesitas que Jesús te salve de tu odio, de tu maldad, necesitas que Dios te salve, mi alma te adora, de esa culpa que te carcome por dentro. Sabes que necesitas que Dios te salve de ese pasado que no puedes dejar dentro de tu corazón.